La mayoría de los colombianos piensan que casi todos los políticos son oportunistas y corruptos, y que por su culpa Colombia es uno de los países más desiguales y violentos del mundo. Piensan además que estos políticos sirven a los intereses de los multimillonarios y al suyo propio, pero no al interés general. Y el problema es que hay excepciones a la regla. El problema es que hay personas que se meten en la política precisamente para luchar contra esos males. Claro, lo malo es que tienen que cargar con la fama de la profesión. Y además, los otros políticos, los corruptos, los intentan apartar de la forma que sea, precisamente para poder seguir robándose el país. Nuestro invitado de hoy es una de esas excepciones. Es un brillante escritor, galardonado y además de fama internacional, hecho a sí mismo. Su brillantez y su capacidad de trabajo lo llevaron a tener fama y dinero, y no necesitaba meterse en política. Pero, cansado de tanta injusticia y miseria en su país, decidió dar un paso adelante y hoy en día es uno de los más aguerridos senadores de la oposición y también hay que decirlo, de los más cercanos a la gente. Y eso, en Colombia, son palabras mayores. Bienvenido, Gustavo. Gracias, Pablo, por esa presentación. Simplemente decirle que lo que hago yo es lo que deberíamos hacer todos y es cumplir el deber para el que nos eligen y para el que nos pagan, que es trabajar por el país, por la gente con honestidad. Bueno, Gustavo, 30 años después de la muerte de Pablo Escobar, con el país en manos del narcoparamilitarismo, la pregunta es, ¿ganó Escobar? Ganó el narcotráfico, Pablo, porque cuando asesinaron a Pablo Escobar, todos pensamos que era como un antes y un después del narcotráfico, pero hoy vemos, si analizamos las cifras de 1993, hoy vemos que hay más producción, más consumo, siguen involucrados en las campañas políticas los narcotraficantes, hay más territorios inundados de cultivos ilícitos, hay más corrupción. De modo pues que lo de Pablo Escobar, a pesar de ser un acontecimiento en esa época gigantesco, no deja de ser hoy anecdótico. El narcotráfico sigue vivo y sigue vivo porque se impulsa desde la legalidad. Todos los precursores químicos que se utilizan para el narcotráfico son importados legalmente a Colombia. Las bombas de gasolina que hay en Nariño, hay pueblos con más bombas de gasolina o estaciones de gasolina para la gente que no entiende el término bombas. Sí. Hay pueblos con más estaciones de gasolina que carros y la gasolina es uno de los precursores que se utilizan para el procesamiento de la cocaína. Pues esas licencias las dan los alcaldes, las dan el Ministerio de Minas, etcétera, y todo eso sale de la legalidad. Ahora, los territorios donde más se procesa cocaína son los más inundados de ejércitos, donde más batallones hay. También tenemos un cruce informativo sobre eso. Desde luego, entonces, hoy el narcotráfico está más vivo que nunca y podemos decir, a juzgar por las denuncias sobre la ñeñe política y la financiación de campañas, que estamos todavía en un narcoestado. ¿Quién ha gobernado realmente entonces a Colombia todas estas décadas y estamos cada vez peor? Sí, esa es una buena pregunta porque nos suelen culpar a quienes pertenecemos a los movimientos alternativos de lo que sucede en Colombia y como lo decimos a menudo, nunca hemos gobernado un solo día. Luego, los fenómenos de pobreza y desigualdad y de violencia y de corrupción, pues se obedecen todos a políticas exclusivamente del bipartidismo, que a partir de 2000 empezó a mutar hacia otros movimientos como Centro Democrático, como Cambio Radical, el partido de la U, pero que siempre han sido el mismo bipartidismo que nos ha gobernado por más de 200 años. Y el cambio de modelo, a partir del 90, con César Gaviria, hacia el neoliberalismo, pues es el que nos tiene hoy sumido en una desigualdad profunda, que es prácticamente la gasolina de las nuevas violencias. Una desigualdad asquerosa que nos tiene como entre los 4 o 5 países más desiguales de la Tierra. Y lo vemos
incluso en eventos como la pandemia, donde no tuvieron problema en enriquecer más a los bancos, enriquecer más a los ricos y seguir acabando y seguir incrementando la pobreza. Y hoy podemos ver que nuestros índices de pobreza están elevándose durante la pandemia casi en 17 puntos. Vamos a llegar a una pobreza del 50% que no teníamos hace 20 años. Pero entonces, Gustavo, es urgente que los colombianos entiendan qué es el neoliberalismo y cuáles son los partidos que directa o indirectamente respaldan el neoliberalismo, ¿no? Todos los partidos del estamento respaldan el neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? Es simplemente una filosofía pues, que nace por allá en los años 70, que se ensayó en Chile. Digamos, el laboratorio del neoliberalismo fue el golpe de Estado de Pinochet, y es cuando llegan todos con la filosofía de Friedman y la Escuela de Chicago a imponerle a ellos unas medidas que sirvieron de laboratorio. Después lo practicaron ya en plenitud Ronald Reagan y Margaret Thatcher en Inglaterra, y eso se ha venido expandiendo por el mundo, y es dejarle al mercado la posibilidad de controlar no solamente derechos fundamentales de la gente, que eso es lo que duele, como la salud y la educación, convertir en mercancías a los enfermos, convertir en mercancías a los estudiantes. Es decir, al estudiante le presto plata a confiadores a través del ICETEX en vez de educarlo gratuitamente como debería ser, porque es un derecho. Y al paciente, pues lo pongo a esperar 6 meses una cita, porque es posible que dentro de esos 6 meses se muera, entonces ya me quito un problema de encima. O le formulo acetaminofén o una droga barata para que no me cueste tanto, porque yo soy un negocio. Entonces le entregamos la salud a los privados, y los privados ni siquiera tienen la culpa. Ellos son negociantes. La culpa es del Estado, que les entrega la salud a ellos. Ellos están cumpliendo con sus premisas, y es ganar plata. ¿Y cómo gano plata? Pues entregando drogas baratas, no dando citas, invirtiendo en abogados más que en especialistas para atender las tutelas. Y eso es lo que hay que cambiar, ese modelo asqueroso del neoliberalismo. Y ese modelo necesita, pues, la represión, necesita la fuerza de los ejércitos y de la policía. Entonces ahí es donde entran también los paramilitares, ¿no? Exactamente. Esos modelos generan un descontento social y a veces estallidos sociales. Entonces, ¿qué hacemos? Invirtamos en represión, en tanquetas, en armas para controlar armas letales, ya hemos visto, para controlar los manifestantes, y los mantenemos a raya, y a través del terror, o sea, matemos de vez en cuando 1 o 2, o como pasó aquí el 9 de septiembre, matemos 10, para que le tengan miedo. Y entonces nos fueron arrinconando con el miedo. Políticos abusen de los pobladores con todo miedo para salir a las calles. Salimos, y hay unos muchachos muy valientes, sobre todo los de las universidades, que se exponen sus vidas, su integridad, pero el resto de la población en la casa, durmiendo, con pereza, con miedo, o simplemente con el importaculismo. El uribismo capitaliza el miedo, sabe que estamos en un país, una sociedad miedosa, y empieza a asustarnos. Entonces, han hecho de la violencia un mercado electoral. ¿Cómo lo hacen? Ellos, el uribismo ha cabalgado sobre el miedo de Colombia a las FARC. Entonces las FARC lo que hicieron fue impulsar al uribismo. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que si las FARC no hubieran existido, el uribismo tampoco. Él lo que hizo fue tomar todas estas imágenes de los secuestros, de los secuestrados, con cadenas en el cuello, a través de los medios de comunicación que les hacen coro, y asustar al país. Que además, válidamente, digamos, no vamos a disculpar aquí a las FARC por lo que hicieron, pero sí lo supieron capitalizar. Y por eso es que cuando regresa el uribismo al poder, ahorita en 2018, vemos que se acrecientan todas las violencias, y eso no es gratuito, eso tiene una razón de ser, y es que la razón de ser del uribismo es que exista la violencia para poder asustar a la gente, para que se incendie el país y ellos poderse ofrecer como bomberos, y para decirle a la gente, si no nos eligen a nosotros no podemos controlar esa violencia. Y ahí es donde ellos sacan
dividendos electorales y también económicos, porque hemos visto a través de las últimas denuncias cómo los generales y muchos generales de la República y del ejército pues se roban también ese magnífico presupuesto, porque además el miedo y la guerra hace que esos presupuestos se incrementen como los tenemos hoy. Colombia es uno de los países que más invierte en defensa con relación a su Producto Interno Bruto. Nosotros invertimos 3.2% del Producto Interno Bruto, mientras que la OCDE invierte en promedio de sus 36 países el 2.2%. Nosotros tenemos niveles de inversión en defensa similares a los de Estados Unidos, que están 3.5, imagínense. No, sin armas no hay paraíso, no hay Sin armas no hay uribismo, sin armas no hay uribismo. Pero el partido que ganó las elecciones pasadas, Gustavo, no se llama ni Centro Democrático, ni se llama Colombia Humana, se llama Abstención. 17 millones de colombianos, 60% de ellos jóvenes, no quieren votar, o no votaron o no pudieron votar. Y entre otras cosas uno los entiende porque dicen, bueno, pues están viendo fraude, ñeñe política, financiación de las campañas por parte de los grandes señores feudales. ¿Cómo podemos acabar con esa farsa electoral de cara al 2022? Primero, sobre el abstencionismo, sí, digamos que hay causas justas para que la gente tenga pereza de ir a votar. No sé si no tendrán hijos o no sé qué tipo de país quieran dejarle a los hijos. Y hay otra gran parte manipulados, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Mucha gente, pues, veníamos de 40, 50 años de medios de comunicación al servicio del establecimiento hasta que llegan la noticia, empieza a haber otras alternativas. Entonces, este despertar tiene que ver mucho con eso, porque ya hay menos gente manipulada cada vez más. Si uno mira los ratings de los noticieros, por citar solo Colombia, en los años 2000, antes de las redes sociales, pues llegaban a 30 puntos, hoy llegan a 5, 6 puntos. Es decir, han perdido una cantidad de seguidores que ahora están leyendo de los portales y de YouTube y bueno, de todas las expresiones de las redes sociales. Con relación al fraude, Aida Merlano contó cómo esa casa que tenían en Barranquilla adaptada para comprar votos puso al servicio de la campaña de Iván Duque esos votos comprados, la ñeñe política, que es la filtración de dinero del narcotráfico para también comprar votos, y muchas actas adulteradas. Pero aparte de eso, hay un detalle que es en el que más hemos insistido, y es el software con el que se hace el conteo de los votos. Es un software corrupto, dicho por el Consejo de Estado, en una sentencia que le devolvió las curules al partido Mira. Sí. Es un software que el Consejo de Estado recomendó cambiar ya hace más de 5 años y que no se había cambiado hasta este año que se empezó a hacer una licitación para tener ese software. ¿Por qué es corrupto? Porque no es nuestro. Imagínense un país que le apuesta a la democracia, que tiene tantas elecciones como Colombia y no tenía un software propio. Eso parece traído los cabellos. Era un software de un privado que le alquilaban a la registraduría o que le alquilan todavía a la registraduría. Y ese privado, pues, si investigamos, ha tenido en la junta directiva a toda esta clase política y ha recibido contratos de toda esta clase política durante más de 15 años. Entonces ahí uno puede pensar que es muy fácil modificar los algoritmos para hacer que el conteo de los votos favorezca a uno o desfavorezca a otro candidato. Gustavo, en Colombia cada vez que alguien se opone al gobierno lo acusan de castrochavista. Si rechaza las políticas neoliberales, lo llaman comunista. Si condena las violaciones de derechos humanos, dicen que está lleno de odio. Y si se pone claramente de parte de las víctimas, dicen que está polarizando. ¿Realmente es tan ingenuo el pueblo colombiano para dejarse confundir con esas mentiras tan simples? Lo fue. En las elecciones para el plebiscito por la paz lo fue. Digamos que apareció una nueva modalidad que se llamó las fake news, que además se tomaron en el mundo. Y Colombia fue uno de los pocos países que cayó en eso al tiempo con Estados Unidos, cuando se eligió a Donald Trump, a la elección del Brexit en Inglaterra, también digamos que tuvo mucho este componente. Y aquí el plebiscito por la paz, que fue un dolor muy grande de patria, ver cómo un país incendiado hace 70 años tuvo en las manos la posibilidad de firmar una paz y
llegamos a las urnas a tomar esa decisión, y precisamente por eso que tú dices, por esas mentiras, esas calumnias que inventan ciertos sectores políticos, pues se echó al traste con esa posibilidad. Pero habíamos podido fácilmente tener hoy otra vez los 14.000 hombres de las FARC en el monte por esa decisión. Digamos, eso pasó en ese momento. Después con el tema del castrochavismo ganaron las elecciones asustando a Colombia de convertirse como Venezuela, pero hoy ya no, porque incluso hubo un cuento que intentaron meter en España, que intentaron meter en Estados Unidos, en México, y esos países no creyeron. Bolivia, Ecuador, que está a punto de elegir nuevamente un gobierno progresista, no volvieron a comer cuento del tal castrochavismo. Y aparte de controlar el fraude electoral, ¿cómo vamos a enamorar a toda esa gente que no vota, a todos esos que no se han dado cuenta, por ejemplo, que el centro es la mejor estrategia de la derecha para dividir a la izquierda? Mire, esto lo ha explicado muy bien Gustavo Petro, y es que entre la vida y la muerte no hay centro. No es que nosotros queramos desconocer una facción política, porque obviamente en un país tienen que caber todas las expresiones, y ellos se autoproclaman de centro y lo son, pero lo que queremos decirle nosotros a la gente es que entre tomar una decisión, por ejemplo esa, dígame cuál es el centro en el plebiscito por la paz. Uno vota sí a la paz o no a la paz, pero uno no puede decir un poquito de paz y un poquito de muerte, no. En temas tan grandes como el fracking, por ejemplo, ¿cuál es el centro entre la vida y la muerte, que significa acabar con el planeta? No, uno dice o sí al fracking o no al fracking, pero no, estoy en el centro, sí y no, no. Digamos que son decisiones que hay que tomar, y un país tan convulsionado como el nuestro, con tantos problemas, no admite tibiezas. Aquí o se acaba con la ley 100, que es la que reguló los mercados para la salud, o se sigue con la ley 100. Uno no puede decir un poquito así, un poquito no. La educación tiene que ser gratuita. Hay que tener contundencia en las reformas políticas y en la reforma a la justicia, en las reformas tributarias. Uno no puede tener tibieza en eso. Entonces, Colombia hoy necesita un presidente o un gobierno, incluso un Congreso, que esté jugado por el cambio total, por el cambio estructural y un cambio profundo. No podemos seguir con un pie en el establecimiento y otro pie en las ciudadanías, que es lo que hace un centro, digamos. Dan gusto por acá, hacen concesiones por acá y aquí también. No, yo creo que hay que cortar con el establecimiento. El establecimiento es el que nos llevó a la corrupción, es el que nos ha llevado al neoliberalismo, es el que nos ha llevado a la violencia. Hay que hacer una reestructuración de fondo, y eso no admite términos medios. Gustavo, y hablando del autodenominado centro, ¿por qué no quieren ir a la consulta a los verdes? Yo tengo varias razones, digamos, pero son digamos, personales, son opiniones personales. Puede que sean sí o no. El primero es un temor a que Gustavo Petro les gane esa consulta, porque pues por las últimas elecciones ellos se han dado cuenta que hay un arraigo mucho más profundo por las ideas de Gustavo Petro. Además, es el único que expone ideas. No conocemos hoy un programa de gobierno de Fajardo, no conocemos hoy cuáles son las tesis de Fajardo, salvo salir a decir que hay que trabajar con calma y con serenidad. No les conocemos los proyectos. Nosotros hemos estado exponiendo proyectos y programas a lo largo del tiempo. Ellos no los tienen. Y si los tienen, no los han expuesto. Entonces, una de las razones es creer que si lo meten en una consulta, lo pueden perder. Y eso es mezquino, porque de eso se trata la democracia, que gana el que tenga más votos. Ahora, ellos tienen capacidad de revertir esa situación y ganarle a Gustavo Petro. Y en ese caso nosotros, con todo el amor por Colombia, con toda la necesidad que tienen los territorios de que se acabe esta violencia, votaríamos por ese candidato que saliera de esa consulta. Entonces, para la gente que nos escucha, tienen que tener en cuenta 3 fechas. Marzo 13 de 2022 hay una elección de congresistas y estamos apuntándole con el 55-86 a tener unas mayorías en el Congreso, 55 senadores decentes y 86 representantes. Ese mismo día son las consultas interpartidistas. Entonces, si nosotros llegamos con 2 consultas, una del progresismo y otra del centro, ahí lo que sucede es que a primera vuelta, que es en mayo, llegaríamos un candidato de centro, un candidato progresista y llegaría un candidato del uribismo. Al llegar 3, o sea, llegamos divididos, pues no podríamos ganarle en primera vuelta a Uribe.
porque son esas 3 fechas son marzo 13, consultas y elección de Congreso, tercera semana de mayo, elección presidencial, y segunda semana de junio, elección, segunda vuelta presidencial. Entonces, si nosotros hacemos una sola consulta en marzo y llegamos con un solo candidato a la primera vuelta presidencial, le ganamos en primera vuelta a Uribe. ¿En qué me baso para dar esa cifra? En que en 2018, sin el desprestigio que tiene hoy el uribismo, sin el desgaste que tiene hoy este gobierno, que ha sido pésimo, que ha sido, pues las cifras lo dicen, ha sido un desastre. Sin ese desgaste, ellos ya perdieron en primera vuelta hace 4 años, hace 3 años, digamos, en 2018. Ellos perdieron porque si usted suma los votos de que sacaron Petro, de la Calle y Fajardo, ahí tenemos el 50%. Y Duque sacó en esa oportunidad el 39%. Es decir, le hubiéramos ganado al uribismo si hubiéramos llegado unidos en la primera vuelta. Ahora también podemos, con toda seguridad, como les digo, con este desgaste y este desprestigio de este gobierno, podríamos ganar en primera vuelta sobrados, pero si llegamos divididos, perdemos. Entonces pasarían a segunda vuelta, a segunda vuelta un candidato del uribismo y un candidato de estos dos. Y ahí es donde les damos papaya para volverse a reorganizar, como he dicho yo, para unirse hasta con el diablo, para recoger fondos de todos los grandes magnates que se lucran de este establecimiento y volvernos a ganar. Entonces es imperdonable que la ciudadanía no les exijamos a todos estos políticos que se dicen alternativos o que se destapen. Si son de derecha, pues no les exigimos nada. Pero a los que se dicen alternativos tenemos que exigirles llegar a una sola consulta en marzo y de ahí sacar el candidato que derrote el uribismo. Eso ya es una tarea de nosotros como ciudadanos. Estar ahí encima y decirles o se meten a esa consulta única o no los apoyamos y retirarle el apoyo. Esa es la campaña que tenemos que hacer ahora, Pablo. Gustavo, volviendo al tema de los verdes, yo creo que deben estar divididos en su seno, porque yo le hice una entrevista a Antonio Sanguino la semana pasada y unos días después fue que dijeron que no iban a la consulta. ¿Hay posibilidad entonces también de disidencias entre los verdes? Sí, lo que pasa es que entre los verdes hay dos corrientes. El Partido Verde se creó sobre un partido que llamaba Progresistas. Ahí estaba Petro. Después entraron estas personas, prácticamente que se lo tomaron porque hubo unas divisiones ahí, pero dentro del Partido Verde quedaron atrapados varios progresistas, como Inti Asprilla, como Caterín Miranda, como el mismo Sanguino. Hay más, se me pueden pasar los nombres. Y estas personas están propugnando dentro del Partido Verde para que haya una sola consulta. Pero al parecer, la línea de Claudia López y Angélica Lozano es un poco más fuerte por 1 o 2 votos y se están imponiendo para que no haya para vetar, para ir a una consulta con vetos. La nuestra es una consulta alternativa sin vetos. O sea, no podríamos crear vetos nosotros en estas instancias porque eso ya dice el nombre progresistas. Progresista es demócrata, o sea, se cae de su peso. Y ellos están mayoritariamente hoy eligiendo ir a la consulta con vetos, es decir, hacer una consulta aparte con el liberalismo socialdemócrata y dejar por fuera expresiones como el Polo Democrático, como Colombia Humana y el Maíz. Gustavo, ahora que nombras a Claudia López, la hemos visto primero plantarse la Peñalosa, pero luego pasar a hacer lo mismo que hacía él, inundar Bogotá de Transmilenio, impulsar el metro elevado, abusos policiales, persecución a los vendedores ambulantes. Ha pasado de hacerle debates valientes a Uribe a arrodillársele a Fajardo y que es el candidato del grupo empresarial antioqueño. ¿Cuál es tu percepción de la alcaldesa? Pues mira, ese es uno de los factores por los que ellos no quieren hacer consulta con Colombia Humana, que nosotros hemos sido críticos de esa alcaldía. Pero yo aquí quiero explicar algo muy claro. Si uno no puede tener cálculo político, porque eso es traicionar a la ciudadanía. Si nosotros tuviéramos cálculo político para decir, no la critiquemos por esto, no denunciemos esto, para que ella se una con nosotros en 2022, ahí estamos siendo deshonestos. Y me gustó mucho un trino de Gustavo Petro cuando dijo, si me tengo que quedar callado, si tengo que conectar con la corrupción del metro y eso me cuesta la presidencia, pues no soy presidente. Y a mí me parece que eso es una posición de un estadista honesto. Gustavo Petro dejó organizado un metro en 2015 finales, listo para licitar con estudios de tercera fase.
Peñalosa le mintió a la ciudad, dijo que en 2016, que él iba a hacer unos cambios, mentira, los cambios era hacerlo elevado completamente, y que en 2016 estábamos licitando, se terminó su alcaldía en 2020 y ni siquiera tenía estudios. Y Claudia, que se había comprometido en una reunión con Gustavo Petro a apoyar el metro elevado, el metro subterráneo, que ya tenía estudios, de un momento a otro da un giro y apoya a Peñalosa y se va con el metro de Peñalosa, que hoy tampoco tiene estudios. Mírense, nosotros iniciamos los estudios del metro a la par con Quito. Quito hoy ya inauguró su metro subterráneo. Nosotros aquí estamos haciendo estudios para uno elevado, terriblemente feo, porque no tiene sino estaciones cada 1,5 kilómetros. Bueno, ensombrece las ciudades, todo lo que sabemos de los metros elevados. Y el metro subterráneo que tenía estudios lo tiraron a la caneca de la basura con un detrimento patrimonial importante, más de 140.000 millones. Y por eso nosotros empezamos a hacer oposición al gobierno de Claudia, porque empezó mintiendo. Había dicho que no hacía Transmilenio por la 7ª, por la 13 y por la 68, y ya parece que esos contratos están andando. Entonces le han mentido a la ciudadanía. Y fuera de eso, en plena pandemia, en vez de potenciar el Hospital San Juan de Dios, que es una mole de 22 edificios tirada ahí al agua y al sol, abandonada, que Gustavo Petro trató y compró igual para el distrito, porque eso era del departamento. Lo compró para el distrito y lo empezó a adecuar, obviamente no le alcanzó el tiempo, y ahí había ya una zona adecuada, y ella prefirió ir a alquilar unas carpas y ponerlas en Corferias, que costó muchísimos miles de millones, que no sirvieron para nada, en vez de potenciar ese hospital, de remodelarlo, de dotarlo, etcétera. Entonces esas cosas uno no las puede callar. ¿Cuáles son los intereses reales detrás de ese metro elevado en Bogotá, Gustavo? Es que no termina de entenderlo nadie. Va a pecar de ingenuo, puede que no haya interés, pero es una visión de ciudad distinta a la nuestra. Nosotros creíamos en una ciudad donde el metro subterráneo liberara espacio en superficie para hacer parques, para hacer ciclorrutas y etcétera. Y no, ellos prefirieron el metro elevado. Pero sí ha habido, el proceso sí ha sido corrupto, digamos, el proceso que empezó Peñalosa, esa cosa de licitarlo a las 12 de la noche, faltando ya días para irse, y toda esta cosa es muy sospechoso. Y nosotros en algunos debates que hicimos, hice yo uno en Comisión Tercera, en el Senado, y Holman Morris hizo otro en el Consejo. Ahí mostramos pruebas de cómo se saltaron una cantidad de pasos que para nosotros es corrupción. Y la misma Contraloría, ya si no quieren, digamos, atenerse a lo que digamos los opositores, la Contraloría ha detectado ya varias fallas, incluso con implicaciones penales en el proceso de licitación y de estructuración del metro. Gustavo, ¿y es verdad que Claudia López no podía echar para atrás los contratos del metro? Sí podía, porque no había firmado acta de inicio. Uno puede alegar, solamente con el acta de la Contraloría diciendo, mira, aquí la Contraloría me está alertando que hay unos hechos de corrupción para la construcción. Y eso tenía que haberse pactado. Pero todo se hizo para poder saltar la ley 80, que es nuestra ley de contratación, que tenía unos filtros mucho más rigurosos. Ellos lo hicieron por fuera. Pero sí se podía entonces. Sí, claro. Mientras yo pregunté eso, porque yo no soy experto, pero preguntaba por qué no lo detiene. Gustavo mismo me dijo, si no hay acta de inicio, no pasa nada. Bueno, y siguiendo con los verdes, ¿cuál es la jugada de Ángela María Robledo marchando hacia los verdes? ¿Es realmente la búsqueda de mejores opciones feministas, como dice, o realmente está buscando opciones para la presidencia? Ella misma lo dijo después. Quería buscar su opción presidencial, es legítima, como mujer, como luchadora. Ella es una persona honesta, pero no se retiró bien de Colombia Humana. Me parece que salió a decir 2 mentiras que se caen de su propio peso. Una, que la habíamos maltratado, y yo le he preguntado por todos los medios y le hago la pregunta por este medio, si llega a ver la entrevista, ¿quién la maltrató? ¿Quién de nosotros la maltrató, digamos? Porque ella no puede hablar que la maltrató un tuitero, porque es que los tuiteros en esta época de fake news, puede el mismo uribismo, que tiene bastantes bodegas pagas con nuestros impuestos, crear 100 cuentas petristas y bolearle a todo el mundo para dividirnos. Y ahí no puede decir que es que la trataron en las redes sociales mal. Eso es ser uno muy infantil, la verdad. En las redes sociales nos tratan mal a todos.
porque hagamos o porque no hagamos, porque digamos o porque no digamos, a todos nos tratan mal y uno no puede fundamentarse en eso o escudarse en eso para salirse de un movimiento. Y la segunda es que no había espacio para las mujeres en Colombia Humana, que es otra gran mentira, porque nosotros como partido prácticamente nuevo tenemos 10 grandes curules, que son 4 en el Consejo de Bogotá y 6 en el Congreso de la República. Pues, ¿cómo le parece que de esas 10 personas, 7 son mujeres? Entonces no puede decir que no hay espacio para la mujer en Colombia Humana. Y se fue dejando un manto de dudas sobre nuestro machismo, que obviamente hay machismo, como lo hay en todos los partidos, en todos los estamentos de la sociedad, porque el machismo es algo que está enquistado en la humanidad desde hace 6.000 años, y por más que nos esmeremos en aprender la terminología, porque lo estamos estudiando, pues no podemos decir hoy que lo hemos liberado del machismo, pero lo hay en todas partes. Hemos, desde el Congreso de la República, propugnado para que todos los proyectos que benefician a la mujer pasen, y somos abanderados de muchos de ellos, como la lista paritaria, como la lista cremallera, como incentivos para que las empresas contraten mujeres, porque digamos, en el caso de desempleo, el desempleo de la mujer está casi 10 puntos por encima del de los hombres. Hemos tratado por todos los medios de colaborar en esa justa revolución que están haciendo las mujeres por la igualdad. De modo que no creo que ella tenga razón cuando diga que se retire de ahí porque somos machistas, porque la maltratamos y porque no hay espacio para la mujer. Eso la evidencia lo desmiente. Y hablando de feminismo en la Colombia Humana, María José Pizarro nos dijo en entrevista que quería ir a los Gustavos, a ver si la invitan. Claro, no, sí, hemos invitado, sí, la vamos a invitar, claro. Y a María José le abrimos las páginas de Cuarto de Hora para que escriba a la misma Ángela María. A la misma Ángela María le abrimos los espacios de Cuarto de Hora, que es un periódico que tenemos nosotros. A ella, a María José, le publicamos sus columnas. No, lo que pasa es que no hemos tenido ¿qué es lo que pasa? Pues aquí lo digo, no debería decir esa infidencia, pero uno trata de traer gente que no es nuestra, pues para acercarla, ella es nuestra. O sea, hemos dado prioridad a personas como Margarita Rosa, a Isabel Cristina Zuleta. Excelente, esa entrevista con Isabel, Sí. excelente. Además me gustó mucho esa invitación que le hiciste a ser parte del Senado luego con la Colombia Humana. Eso fue excelente. Claro, y sigue en pie y yo creo que la podemos llevar al Congreso. Estas personas merecen estar en el Congreso, en vez de estos manguitos, en vez de estos corruptos, en vez de estos vendidos a los grupos económicos. Cualquiera de ellas lo haría 1000 veces mejor, porque son personas luchadoras de las regiones, del territorio, que han puesto el pecho a la vida, a la muerte, y que han defendido los recursos naturales. Estas personas tienen que estar en el Congreso. Y yo, con esta campaña del 5586, que no es usual que un senador haga una campaña por otras personas, pues yo sí quiero que voten por ellos y no por mí, sino por esas personas que tal vez lo merecen más. Y si los podemos llevar al Congreso, mire, magnífico, hacemos una cosa Genial. excelente. Y una duda que nos entra a muchos, ¿por qué no se le pidió a Benedetti que condene los crímenes del uribismo antes de ser admitido en la Colombia Humana? Es que esto de Benedetti fue muy intempestivo, la verdad. Mira, aquí no hubo reuniones, digamos, de él con Petro, para decirme vengo para acá. No, nos cogió a todos por sorpresa. Sí veíamos que él venía hace más de un año o año y medio en el Congreso votando muchas de las iniciativas nuestras. Y eso nos sorprendía, porque no lo esperábamos. Y se fue, es parte, y yo por eso no critico este proceso, es parte de la quitada de venda de muchas personas. No podríamos criticar hoy que lleguen al movimiento uribista. Si se trata es de minarlos, de quitarles fuerza. Llegarán a decisiones que no nos gusten, algunos, pero yo creo que todas son valiosas. Sí hay sinceridad, uno, y dos, si no hay un pacto clientelista de por medio, que es el caso de Benedetti. Yo no creo que a Benedetti y Petro, porque Petro no es así, ni sé que hubo alguna reunión para eso, le haya dicho, venga, Benedetti, véngase para acá y si gano le doy ministerio. Eso no, esa charla no ha existido, digamos. Si la gente llega y no está pidiendo nada a cambio, yo creo que hay que aceptarla.
Tenemos derecho, muchos han estado equivocados. Claro. Gustavo, y una cosa que se le critica mucho a la Yo Colombia voté por humana. Samuel Moreno. Ah, bueno, ya con eso lo dices Yo todo. voté por Samuel Moreno. Yo voté por Samuel Moreno, el peor ladrón que ha dado Colombia. Y pues, ¿qué hago? Pues, pedir perdón y bueno. Bueno, cualquiera puede ser engañado. Pero una cosa que se le critica mucho a la Colombia humana es esa imagen mesiánica que da Gustavo Petro. ¿Qué va a hacer la Colombia humana en estos 2 años que quedan para luchar precisamente contra eso y para acercarse a la gente? Porque no estamos cayendo en el mismo error del uribismo haciendo eso. Sí, es posible, Pablo, pero yo creo que ni siquiera son los mismos líderes los que se imprimen o autoimprimen ese halo pues de superioridad o de mesianismo. Es la misma gente. Lo que pasa es que cuando estos líderes tienen tanto poder, son tan poderosos con la palabra, como el mismo Uribe. Yo creo que Uribe y Petro han sido los políticos más importantes de este siglo. Uno cree que son caudillistas, pero si uno mira los discursos, digamos que yo creería que ese mesianismo parte más de la impresión que dan que de ellos mismos. Yo realmente, bueno, no voy a defender a Uribe, voy a hablar de Petro. No, a ver, si llegas a defender a Uribe, seguramente este sería el vídeo más visto en la historia de Internet. Por favor, hazlo. No, yo digo en ese tema del mesianismo. Ah, bueno. Uno a veces ve... entonces, lo que pasa es que estos tipos proponen mucho. Están todo el tiempo hablando, tienen casi todas las cámaras y las luces sobre ellos, y entonces tienen más exposición en los medios que los demás. Y eso los vuelve así. ¿Va a haber algún cambio en la estrategia de comunicación de la Colombia humana? Todo el mundo dice que hay un cuello de botella, digo, entre los creadores de medios alternativos, que hay un cuello de botella en la comunicación de la Colombia humana, y por eso los esfuerzos como el de invitar a youtubers al programa Los Gustavos se agradecen. Uno de los objetivos del establecimiento en negarle la personalidad jurídica a la Colombia humana es dejarlos secos, sin recursos. Porque todos los partidos tienen dinero para funcionamiento y miles de millones de pesos. No, mira, un partido como el Centro Democrático tiene 70.000 millones de pesos en 4 años. Colombia Humana, 0 pesos. Entonces, 0 pesos implica no tener sede, no tener asesores, no tener publicistas. Entonces, aquí todo se hace por inercia. Entonces, alguien opina una cosa y otro hace otra, voluntariado. Y obviamente no hay una coherencia para tener digamos, una campaña coherente, una campaña con mensajes claros, y todo eso es porque no hay recursos. Yo creo que ahí los alternativos van a jugar un papel importante en este año y medio que queda. Gustavo Bolívar, quería preguntarte, ¿y tú qué necesidad tenías de meterte en política? Si tú vivías bien, ya habías ganado plata, eres famoso. ¿Ese paso alguna vez te has arrepentido de eso? Yo le respondo eso el 14 de marzo. Si el 14 de marzo del año 2022, es decir, un día después de las elecciones, que son el 13 de marzo, alcanzamos a tener mayorías en el Congreso y un solo candidato alternativo, producto de una consulta amplia, habrá valido toda la pena del mundo. Y seguro, no quiero contar aquí penas, pero me estoy hasta quebrando todo lo que hice y lo estoy perdiendo. Pero si ese día no tenemos mayorías y llegamos divididos, yo pienso que me habré equivocado tremendamente y un error que le va a costar a mi familia. Porque termino perdiendo muchas cosas y el objetivo que era trabajar por este país unidos se va a malograr. Entonces, ese día le respondo. Si quiere, llámenme el 14 y le digo, mire, valió la pena, estamos felices, vamos a hacer mayoría en el Congreso, vamos a poder hacer todas las reformas que le hemos prometido a la gente y seguramente eufórico. Pero si no lo logramos, me va a poner... Me voy, y además me voy. Yo si me vuelvo a presentar, yo voy a ser muy claro con la gente. Si no tenemos mayorías, me da pena defraudarlo, renuncio el mismo día que me elijan. No voy a calentar puesto ni a robarles el sueldo para hacer algo que pueda hacer desde las redes sociales, que es denuncias y debates. Eso lo puedo hacer desde acá. Pero irme allá a presentar 48 proyectos de ley como son los que llevo hoy, para que ni los miren, eso no lo vuelvo a hacer. Y para que nos aplasten cada vez que un gobierno con mermelada llegue a comprar senadores, eso tampoco lo vuelvo a hacer. Sigo en las redes sociales,
apostando a la política, pero sí con la honestidad de no comerme un sueldo que no merecemos. O sea, no voy a hacer eso más. Gustavo Bolívar, como sé que tu único interés es el bienestar de los colombianos, espero que esta odisea política en la que te has metido y que no te ha traído más que problemas, pues empiece pronto a darte satisfacciones, porque eso querría decir que por fin estamos construyendo una Colombia mejor. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias a ti, Pablo, por la entrevista. Muy agradable. Espero el link para compartirla en redes sociales. Claro que sí, y hasta siempre. Y sigan haciendo el trabajo. La diáspora, nos vimos en La Haya hace 2 años. Fue emocionante ver colombianos viniendo de todas las ciudades de Europa. Fue muy lindo, eso hay que repetirlo. Y ojalá también ustedes puedan elegir en esta ocasión un buen representante a la Cámara por los colombianos en el exterior, que le quitemos esa corola al uribismo. Unidos lo podemos hacer y espero que pronto lleguen a consensos para tener un buen candidato. Eso esperamos. Muchas gracias. Gracias, mi hermano. Un Hasta abrazo. luego. Me avisa y me Igual. manda el link.